Este es el Valery, tiene 85 metros de eslora, espacio para 17 invitados en 9 camarotes, jacuzzi y el compromiso de una experiencia inolvidable gracias a una magnífica tripulación de 27 personas. Está valorado en 130 millones de euros, se encuentra en España y su estado ahora mismo es... Bloqueo. Podríamos hablar de bloqueo. Pues la tripulación puede estar en el buque, lo que no puede es moverse, pero no tiene por qué estar cerrado. Y de hecho estamos hablando de barcos bastante grandes. El Valery es propiedad de Sergei Chemezov, uno de los oligarcas sancionados por la Unión Europea por la invasión de Ucrania. Pero entre el magnate y el buque hay una intrincada red de sociedades en paraísos fiscales. En este vídeo explicamos cómo consiguen las autoridades españolas detectar y rastrear estos bienes para que puedan ser bloqueados. El 21 de febrero, 3 días antes de la invasión de Ucrania, un anuncio de Putin pone en alerta a la Unión Europea. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. La respuesta es rápida. Las autoridades europeas reactivan una lista de sanciones creada durante la crisis de Crimea en 2014. Los sancionados son oligarcas rusos del entorno de Putin. Occidente sanciona a los oligarcas rusos porque, lo primero, controla su dinero, sabe dónde está. A diferencia de otros superricos, los rusos tienen sus inversiones principalmente en la Unión Europea y en Estados Unidos, de manera que Bruselas y Washington pueden de un plumazo controlar esos capitales. Luego la segunda parte de las sanciones es que ese poder económico pueda ejercer algún tipo de influencia sobre Putin y desincentivarle de continuar la guerra. Los sancionados tienen prohibida la entrada a la Unión Europea y sus activos en los Estados miembros deben ser congelados. Al inicio de la invasión había 190 nombres en la lista, pero 4 meses después ya son más de 1000. Desde que la Unión Europea hizo pública la lista de sancionados, esa lista ha ido creciendo en estos últimos meses, y con ello también el trabajo de las autoridades españolas para localizar bienes de esas nuevas personas que aparecen en la lista, ya sean propietarios de empresas, ya sean propietarios de bienes inmuebles o bien simplemente de productos financieros. Parte importante de ese rastreo en España lo realiza un equipo del Consejo General del Notariado, es el OCP, el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales. La función de este órgano es verificar básicamente que nadie que está en listas puede operar ante un notario español. Pero claro, podíamos hacer algo más, intentar buscar coincidencias de personas que estén en listas que hayan hecho operaciones notariales desde el 1 de enero del 2004 en adelante. El proceso para bucear en la base de datos comienza con la descarga de 2 tipos de listas. Por un lado, el documento oficial de la Unión Europea con el nombre de los sancionados y por otro, el de una base de datos comercial que aporta algo más de información, como por ejemplo la foto del sancionado. Nosotros creamos, digamos, una lista única con esas dos y a partir de ahí lo que hacemos es buscar coincidencias en 2 bases de datos. Esas bases de datos son la base de datos de titular real, ¿de acuerdo?, que incluye información sobre la titularidad real de las personas jurídicas que han operado ante el notario español, y el índice único es una gran base de datos donde se recogen todas las operaciones notariales que realizan distintas personas, ¿de acuerdo?, desde el 1 de enero del 2004. Esas bases de datos están nutridas de la información adicional que los notarios solicitan en cada operación, un trabajo clave para poder llevar a cabo un proceso que se realiza por la noche para evitar que colapse el sistema. Hablamos de cientos de millones de datos cruzados para encontrar coincidencias en nombres y apellidos. Cuando esto ocurre, se obtiene un posible positivo. Aquí tenemos un equipo de personas, un equipo de análisis que va a verificar una a una esas posibles coincidencias. Pero esas coincidencias no se limitan a los nombres que aparecen en las listas. La gran cantidad de información contenida en la base de datos permiten que el rastreo vaya más allá y se busque también a personas vinculadas que puedan actuar como testaferro. Pueden ser madre, hijo, esposa, esposo, incluso socio de una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ese equipo de análisis toma la decisión de es o no es la persona y es o no es vinculado. Podemos detectar ya no solo si es la persona, sino posibles bienes que estén a nombre de esa persona o de sus vinculados. La información obtenida por el rastreo del Colegio de Notarios es trasladada al SEPLAC, la autoridad española supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales, y también al Tesoro. Es parte de un engranaje superior que incluye a varias administraciones del país. Toda esa labor se centraliza en España en un grupo inédito que se ha creado en el que participan diferentes organismos. Se llama el Grupo para la Determinación de Fondos y Recursos de Sancionados. En él, coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad,
que depende del general Ballesteros, pero del que a su vez, con el que a su vez trabajan, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CICO, está también el Servicio de Prevención del Blanqueo, está también el Servicio de Vigilancia Aduanera, está también el Consejo Nacional del Notariado y los registradores de España. Todos ellos confluyen y facilitan, cruzan datos para poder localizar y saber exactamente dónde están esos bienes y poder bloquearlos e inmovilizarlos. En estos 3 primeros meses de conflicto, las autoridades españolas, ese grupo de coordinación, ya ha sido capaz de localizar al menos 12 activos financieros, más de 35 inmuebles y 4 yates. A ellos se unen además 10 empresas y otras 13 en el extranjero. Pero ojo, solamente 2/3 partes de esos bienes están a nombre de terceras personas, de testaferros, lo que explica lo complicado que es localizar esos bienes. Cuando el bien es detectado, la autoridad competente procede a su bloqueo. En el caso de los yates, esta labor la hace Marina Mercante. Cuando se detecta un buque que puede pertenecer a una persona sancionada, se va a localizar. También en el ámbito de nuestros puertos o de nuestras capitanías marítimas se sabe los buques que están, con lo cual tenemos sistemas de rastreo de aquel buque que existan sospechas que puede ser objeto de sanción. Han sido 4 los yates o superyates ligados a oligarcas o a empresas que se supone que pertenecen a oligarcas que han sido bloqueados en España. Hay uno en Tarragona, hay otro en Barcelona y hay 2 en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca. En casos de riesgo de fuga, el bloqueo no es suficiente y se procede a precintar el timón. Es el caso del Lady Anastasia, inmovilizado en Palma, sobre el que pesa esta orden de Marina Mercante. Lo que puede ocurrir es que si los mandates rusos se desentienden de los costes de mantenimiento, acabe habiendo reclamaciones de marinas, astilleros, puertos, de las cantidades que les deban. Y eso al final puede suponer que un juez de lo mercantil embargue y venda el buque. Este podría ser el futuro judicial de unos bienes a la espera del desenlace de una guerra que aún parece lejos.